Muchísimas cosas. El delito del feminicidio en el Código Penal. Sí, señor. Para entenderte o para entrar al tema, ¿es cómo está clasificado? Sí. Sí. ¿Y por qué es feminicidio y no un homicidio? Bien. ¿Nos puedes ubicar en la diferencia para poder entrarle al tema y entenderlo? Claro, en principio es un homicidio porque es la privación de la vida de otro ser humano por otro ser humano. Y aquí entran situaciones de género. ¿Por qué castigas más a una persona, a un hombre, que ha cometido un homicidio en contra de una mujer? Ajá. Y es aquí donde tú me preguntabas cuáles son... ¿Cuál es la diferencia? O tiene que haber algún atenuante para que sea un feminicidio? Las características, O sea, las características que revisten al delito de homicidio para ser calificado como tal. La primera es que la víctima presente algunos signos de violencia sexual de cualquier tipo. Correcto. Al hacer el certificado de necropsia, sí se determina que tiene algún signo de violencia de carácter sexual, entonces se convierte ya en un feminicidio, no importa la edad de la víctima o del sujeto pasivo. El segundo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones, que la hayan sodomizado, infamantes, degradantes o mutilaciones. La tercera es que existan datos que establezcan que se ha cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Aquí, ojo, mucho cuidado. Hablábamos de un semáforo de violencia, el violenciómetro. Cuando estás en una relación, sea de noviazgo, concubinato, matrimonio o cualquiera que te vincule con una persona... Sentimentalmente. Es correcto. Sí. Entonces, cuando empiezan a agredirte verbalmente, físicamente, a jalonearte, a amenazarte, a condicionarte de que te vistas de tal o cual manera, a que no vayas a tales o cuales lugares, a que no te juntes con tales o cuales personas, están coartando la libertad y tu derecho de elegir. Y muchas veces la mujer piensa, o el hombre, es que me está cuidando. Y no, es una agresión pasiva, ¿no? Es una agresión pasiva y además codependiente. Porque la mujer codependiente piensa que lo hace, que te cela, que tú celas, que te celan porque tú las quieres. Sí, es correcto. Y eso no es un significado ni un sinónimo de amor. Muchas mujeres que han levantado la voz, que van y hacen la denuncia, me grita, me golpea, presento pruebas. ¿Cómo tiene que proceder? O sea, ¿cómo tengo que presentar mi denuncia? Porque en la mayoría de los casos está la ley, pero no sé si es que cómo la manera de que se presente el caso, ¿por qué no procede? Ok, el antídoto es el siguiente: presentarse ante el Ministerio Público, realizar su correspondiente denuncia o querella, dependiendo del delito que sea, y en ese momento los citan ante un juez de primera instancia. Y ese juez de primera instancia, si ustedes solicitan un código de protección, a veces se le conoce como código águila. Ajá, es correcto. Ese código de protección puede ser temporal. Normalmente lo dan por 30 días o, dependiendo de las circunstancias, de que no se acerque a cierto lugar, de que no se te acerque a cierta distancia, de que ¿Por cuánto tiempo se da este...? Normalmente por 30 días. Ok, por 30 días no se puede acercar a ti. Después de los 30 días, ¿quién me protege? Cuando ya levanté mi denuncia. Perdón que sea incisiva, no, pero soy mujer y siento que en este momento... Tenemos casos y amigos y amigas que No, ha para pasado. entender, porque a mí me sorprende cada vez que veo en redes sociales mujeres que ya levantaron la denuncia y luego están buscando al que las mató. No, y luego ya parece que son ellas las culpables, ¿no? Como que llegas a la autoridad, dicen, es que parece que yo fui la que fui golpeada y la que yo golpeé, cuando yo fui violada. Además, llegas al Ministerio Público y te violentan todavía más ahí, ¿no? Para evitar esa ¿Cómo doble... me defiendo, pues? Primero, de esos 30 días, no creas que nada más te dan un documento y se acabó, no. Se le notifica a la persona, al violentador, ¿no? Que Al acusado en este caso. Pues, al denunciado. Al presunto que ejerce violencia, ¿verdad? Para que se diga, oye, tú no puedes, eso es a través de la policía, tú no puedes acercarte o tienes que ir de este domicilio o tienes que alejarte o no puedes concurrir a cierto lugar o lo que sea. Durante estos 30 días
Porque si lo haces, entonces de inmediato procederá la detención de dicha persona, toda vez que ya hay un mandamiento judicial que así lo está ordenando. Más de 30 días, no. ¿Qué Sí, pasa después de sí, los 30 sí. días? Después de los 30 días, si tú consideras que estás o sigues en peligro, Sí. acudes nuevamente a solicitar una extensión o prórroga de dicha circunstancia y tienes que explicar por qué. Porque sí se acercó, porque me siguió violentando, porque no hizo caso. ¿Tengo que porque presentar vino. pruebas Eso es o lo mi que palabra iba. solamente vale? Mira, tu palabra normalmente es lo que vale, pero si puedes tener testigos, eso es Testigos, mejor. ok. Te ayuda. ¿Por qué? Muy bien. Porque robusteces esa situación Bien. y no caemos en una inseguridad de que nada más por quítame estas pulgas ya voy y te denuncio. Para- Pregunta, ¿hay albergues, hay lugares de mujeres a donde yo veo muchísimo que están apoyando? ¿En este tipo de lugares también te brindan el apoyo legal, Sí, Capi? sí, sí. Psicológico. Nada- Sí, sí, aparte totalmente. del psicológico, pero legal para poder proceder. Totalmente, aunque estamos un poquito rebasados en infraestructura, Bien. pero Bien. quiero regresar un poquito a este Sí. tema. En la psique del violentador, cuando ya te notifican que no te debes acercar, ya sabe que la mujer ya levantó la mano, ya visibilizó el problema. Ok, ya levantó denuncia. Ya sabe que no se va a dejar. Ya sabe que si vuelve a cometer algún tipo de abuso, violencia de carácter sexual, física, mental, psicológica, económica, verbal, entonces vas a volver a ir y ya te sabes el caminito, y entonces ese sí es un freno. O sea, si tú eres violentador y van y te denuncian y ya tienes una orden de restricción, entonces dices, "Ugh", ya la vas a pensar. Y eso sí es una situación que mitiga de alguna manera en estadística probada, Sí. mitiga la violencia de género. Tengo... Se acabó el Ya tiempo. se acabó el Yo tiempo. quería nomás Oye, preguntarle, espérate. si no se persigue por oficio, ¿a qué me refiero? Tú vas y levantas un acta Sí. de que tu marido te violenta o el padre de tus hijos. Al final del día te arreglas con el juez, quedan en cuánto me va a tocar de pensión. El caso, ¿no? Ajá, bueno, hay muchos casos. Ya nos arreglamos, ya entendimos y la parte donde yo levanté la denuncia de que me agredió físicamente Sí. y con prueba y todo, una vez que te arreglas ante el juez de cómo va a quedar la pensión, Sí. ya no se persigue por Pu- oficio, ¿es no, correcto? No se persigue por oficio Ok. de saque. Ok. Tú puedes arreglarte y está bien. Pueden llegar a ciertos acuerdos por escrito ante la autoridad y ya tienes tú ciertas bases que ya se habían rebasado sobre ese límite. Ok. Entonces, si esta situación prevalece, no quiere decir que esto ya no cuente. Tienes un antecedente y un precedente Ok. que si vuelves a hacer, tú vuelves a denunciar, entonces se castiga más severamente y se te dan medidas de protección más Licenciado. Mira, porque yo tenía Mire, esa súper duda A ver, ahí. licenciado, yo me voy a comer un pancito para el coraje. Sí, para el coraje, porque Montparnasse, como siempre, nos manda panes de dulce. Y a mí sí me da mucho coraje todo lo que está violentando. Mira, Pato y yo nos dividimos esto, ¿va, mi Pato? Estamos es, a dieta. adelante, por favor. Aquí está. Gracias, Recuerda que Montparnasse. siempre el Capi Gracias, Furia está a gracias. sus órdenes para que le hable Ándele. y para que vaya a Ándele, visitarlo. licenciado. Con mucho Siempre gusto. estar bien, Vamos, bien venga. al coraje, como que Muchas nos gracias. defiendan bien, que importante. Muchachos, éntrenle, que está muy bueno esto. Alejandro, Éntrenle, muchísimas chamacos. felicidades, Lick. Gracias, ¿eh? amigo. Gracias, Lick. Enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Seguimos Gracias a con mucho ustedes. más, acompáñenos. Saludos a mi mamá, mamita linda. ¡Mamá! Gracias.